Buen día, el día de hoy vamos a dar inicio a la parte de electricidad en este canal. Comenzaremos viendo lo que es la ley de Coulomb, pero antes, la naturaleza eléctrica de la materia. Bueno, resulta que toda la materia, todo lo que nos rodea, que se presente en un estado sólido, líquido, gaseoso, asimismo como el estado de plasma o algunos otros, presentan cargas eléctricas. De hecho, los átomos, que son la partícula fundamental de la materia, presentan cargas eléctricas a nivel de su estructura interna. Como sabemos por nuestros cursos de química, por ejemplo, el átomo tiene un núcleo donde contiene protones de carga positiva, carga eléctrica de signo positivo, y alrededor del núcleo regiones llamadas órbitas que contienen partículas llamadas electrones cuya carga eléctrica es negativa. Entonces, las cargas eléctricas están presentes en todos lados. Es algo que se puede decir es inherente a la naturaleza de la materia, es algo que le pertenece a la materia tal cual. Y cuando la materia o el cuerpo que nosotros estamos considerando tiene una carga cero, es decir, que es neutro eléctricamente, no es ni positivo ni negativo, quiere decir que sus cargas eléctricas, tanto positivas como negativas, están totalmente equilibradas o están en la misma cantidad, el mismo número. Cuando un cuerpo pierde electrones, se hace positivo, ya que el electrón tiene carga negativa. Entonces, si el objeto o el cuerpo pierde electrones, entonces se vuelve positivo. Tiene una deficiencia de electrones, a lo cual le llamamos un ion a nivel atómico, como vemos en química. También, por el contrario, si un átomo o un cuerpo adquiere electrones, entonces se carga negativamente, y al tener un exceso de electrones, entonces hay un desequilibrio en su carga, ya no es neutro, ¿no? Ahora tiene más carga negativa que positiva, y por eso el cuerpo decimos que tiene una carga eléctrica de signo negativo. Estos signos de positivo y negativo fueron asignados por Benjamin Franklin. Estamos hablando del siglo XVIII, aproximadamente el siglo XVII, XVIII, donde él se da cuenta mediante experimentos al electrizar cuerpos, como vamos a ver ahorita, que existen dos tipos de cargas eléctricas, o que la carga eléctrica existe en dos versiones, llamadas positiva y negativa por este científico en esa fecha. La carga eléctrica está cuantizada, eso lo descubre experimentalmente Robert Millikan con su experimento de la gota de aceite. Ustedes pueden ver sobre todo en lo que es el tema de mecánica cuántica, pero también se ve en el tema de física clásica en electricidad. En este momento únicamente nos vamos a concretar a ver estos valores cuantizados. Valores cuantizados simplemente lo que te quieren decir es que pues son fijos, siempre van a tener estos valores, son fijos o constantes, no pueden tener otro valor. La carga de un protón dentro del átomo, dentro de su núcleo, tiene un valor en magnitud de 1.602 por 10 elevado a la menos 19. C quiere decir Coulomb, que es la unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades, es la que siempre vamos a estar manejando. Mientras que el electrón tiene una carga eléctrica, por el contrario, de signo negativo, con un valor igual en magnitud, pero de signo contrario al protón. Menos 1.602 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. Como ven, el valor de la carga eléctrica para estas partículas subatómicas es sumamente pequeño, del orden de 10 a la menos 19. Sí, porque básicamente el Coulomb pues se ha estado manejando como la cantidad de carga que tiene una mol, como se ve en química, una mol de electrones o de protones, que es un número muy grande, ¿no? El número de Avogadro 6.02 por 10 a la 23. De ahí que se tenga esa relación, y conviene que nosotros memoricemos estos valores de carga para sus diferentes ejercicios, pruebas o exámenes que presenten en este tema. Muchas veces tienen que trabajar con estas cargas.
Ahora pasemos a las formas de electrizar un cuerpo. ¿Qué formas existen para que un cuerpo que al inicio es neutro eléctricamente, pues adquiera una carga ya sea de signo positivo o negativo? Tenemos tres formas o tres métodos en los cuales se conoce o se sabe que se pueden electrizar los cuerpos. Primer método, contacto. Esto consiste en hacer contacto directamente de un cuerpo que tiene carga eléctrica en un inicio con otro cuerpo que tiene carga de cero. Una vez que se realiza el contacto directamente de estos cuerpos, entonces se transfiere esa carga. Por ejemplo, si aquí esta barra tiene una carga positiva, la carga sobre esta esfera, sobre este cuerpo que al inicio no tenía carga, o sea, era neutro eléctricamente, pues ahora se hace positivo, ¿no? La cantidad de carga positiva que se transfiera del cuerpo cargado al que no tenía carga depende de qué tan buen conductor sea este cuerpo que no tenía carga al inicio. Así que ahora la carga Q es diferente de cero. En el segundo método de electrizar un cuerpo, tenemos el frotamiento, también llamado fricción. Bueno, aquí vamos a tener un cuerpo que va a ser, como dice el nombre, frotado con otro. Por ejemplo, nuevamente una barra, que puede ser una barra de plástico, una barra de vidrio, ¿sí? Principalmente estos materiales. ¿Sí? Supongamos que esta es la barra, en este caso de plástico, va a ser frotado con un pañuelo, con una tela, ¿sí? Y al ser frotado múltiples veces, al hacer esta fricción, se van a generar cargas eléctricas en la superficie de ambos cuerpos, tanto de la barra. Por ejemplo, si esta barra fuera de vidrio, entonces adquiere una carga positiva, y el pañuelo, por ejemplo, o la tela, si fuera de un material como la seda, entonces adquiere la carga contraria, una carga negativa. ¿Qué ocurrió entonces para que se establecieran estas cargas? Porque al inicio la carga era cero. La barra no tenía carga, el pañuelo o la tela tampoco tenía carga eléctrica, pero al generar la fricción, el frotamiento, entonces ocurre una transferencia de electrones de un material al otro. En este caso de la barra hacia la tela. Y entonces la barra, al perder electrones, queda con una carga positiva, o sea, deficiente de electrones, mientras que el pañuelo ahora tiene una carga al revés, negativa, ya que ha ganado electrones, o tiene un exceso de electrones. Eso es realmente el que se carga eléctricamente un cuerpo, insisto. Carga positiva, deficiencia de electrones. Carga negativa, un exceso de electrones, o sea que tenemos más electrones que protones en ese material. Los que se transfieren son los electrones porque eso tiene que ver con la estructura de la materia, con la estructura atómica. ¿Dónde se encuentran los electrones? En la parte más externa del átomo. De ahí que puedan ser más accesibles a transferirse y no los protones. Lo mismo ocurre en electrodinámica. La electricidad se divide en, eso no lo hemos comentado, muy importante, en electrostática, que son cargas en reposo, lo que vamos a ver aquí con la ley de Coulomb, y en electrodinámica, que son cargas eléctricas en movimiento, como se ve en los circuitos eléctricos de diferentes elementos, como resistores, capacitores y otros más. Tercer método, forma de establecer cargas eléctricas o de electrizar un cuerpo, la inducción. Bueno, el método de la inducción se lleva a cabo mediante un cuerpo con carga eléctrica, como en esta barra que estamos representando en el dibujo. Se va a acercar sin hacer contacto, porque si no ya nos regresamos a la forma 1 o al método 1, sin hacer contacto, y entonces tiene que haber una suficiente cercanía para que ocurra una inducción de cargas. ¿Qué es esto de la inducción de carga? Bueno, esto tiene que ver con lo que es la naturaleza eléctrica de las cargas. Ahora, resulta que las cargas eléctricas interactúan entre sí. Por ejemplo, dos cargas positivas interactúan entre sí. ¿De qué forma? Con una fuerza que se llama fuerza eléctrica, pero es una fuerza eléctrica de repulsión. Esta fuerza repele las cargas y entonces cargas del mismo signo se alejan. Lo mismo pasaría con dos cargas negativas que estén cerca una de la otra.
se repelen mutuamente. Siempre existe esa fuerza entre cargas del mismo signo y por el contrario, cargas de diferentes signos se atraen. Hay una fuerza eléctrica de atracción mutua entre ambas cargas y entonces eso es lo que va a ocurrir básicamente en la inducción. Esta carga positiva que tiene el primer cuerpo va a acercar, va a atraer por su fuerza eléctrica a los electrones de carga negativa, que es la carga de signo contrario. Ese fenómeno se llama inducción. Esa es la inducción. Se van a inducir cargas negativas del lado más cercano a la barra y por el contrario las cargas positivas, que a la vez se repele con esta carga positiva de la barra o del primer cuerpo, pues se alejan. Y ahí estamos induciendo cargas, la formación o separación de cargas eléctricas en un cuerpo que es eléctricamente neutro. Entonces, fenómenos muy importantes que vamos a tener presentes de aquí en adelante. Ahora vamos a ver que también otra de las propiedades que tienen las cargas eléctricas, o en general la carga eléctrica, es que existe un principio de conservación. Es decir, que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Se transfiere de un cuerpo a otro, como lo acabamos de ver en estos ejemplos, para electrizar diferentes objetos. ¿Sí? Entonces recuerda ese principio. La carga no se puede crear de la nada ni destruirla tampoco, solamente se transfiere. Semejante al principio de conservación de la energía, pero aquí no es... bueno, aquí de hecho también se conserva la carga, podemos decir se conserva o se transfiere, ¿no? Básicamente eso es lo que implica este principio de conservación. Y ahora sí vamos a pasar a la ley de Coulomb, establecida por Charles Coulomb. Estamos hablando por ahí también del siglo XVII, XVIII, mejor dicho, el siglo XVIII, donde por medio de un experimento con una balanza de torsión y cuerpos cargados eléctricamente, él medía el grado de acercamiento o repulsión de los cuerpos con cargas eléctricas y así mediante sucesivos experimentos pudo establecer una relación matemática o una relación cuantitativa acerca de la fuerza eléctrica que rige las cargas eléctricas. La fuerza eléctrica resulta ser que es directamente proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2, cuando tenemos dos cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces Q1 y Q2 son las cargas eléctricas medidas en Coulomb. La D representa la distancia medida en metro en el sistema internacional. Y para establecer la igualdad tienes que colocar una constante de proporcionalidad. En este caso se llama la constante eléctrica, K, y tiene un valor aproximado de 9 por 10 elevado a la 9 en unidad de Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Muy importante que si en el examen que ustedes van a presentar no se les da a conocer, no se les proporciona el valor de la constante eléctrica, entonces la vamos a memorizar. Y Fe pues representa la fuerza eléctrica, que puede ser de repulsión o de atracción si las cargas son de signo contrario. Vamos a aplicar esta ley de Coulomb entonces a algunos problemas a manera de ejemplo y comenzamos con este que ven aquí. Pregunta, ¿cuál es el valor de la fuerza eléctrica para dos electrones que están separados 1 nanómetro? Bueno, entonces vamos a realizar nuestro cálculo con la fórmula o la ecuación que establece la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica, entonces es igual a la constante K, que es 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. ¿Sí? Y esto tiene que ser multiplicado por el producto de las dos cargas eléctricas. Pero en este caso son dos electrones, cuya carga eléctrica ya la tenemos aquí, ¿verdad? En lo que les decía que hay que memorizar estos valores de carga eléctrica. Menos 1.602 por 10 a la menos 19 Coulomb.
como se multiplica el electrón por sí mismo, es equivalente a elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Así que entonces tenemos menos 1. Lo podemos redondear a menos 1.6. No hay realmente mucho error al hacer eso. Sobre todo si en tu examen no te dejan utilizar calculadora, como resulta en los exámenes de admisión. Entonces, menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb elevado al cuadrado, como ya establecimos. ¿Por qué? Entre D, la distancia que los separa es 1 nanómetro, pero un nanómetro es equivalente a 1 por 10 a la menos 9, o simplemente 10 a la menos 9 metros elevado al cuadrado. ¿Verdad? Que así quedaría entonces. Cuando nosotros realizamos los cálculos, bueno, en la calculadora científica esto se mete básicamente de forma directa. Si no te permiten el uso de calculadora, entonces hay que seguir también la jerarquía de operaciones. Y aquí entonces vamos a elevar primeramente las potencias. La constante sigue quedando igual por el momento. Y menos por menos va a quedar más 1.6 por 1.6. Vamos a realizar esta operación. Por cuestiones de tiempo únicamente voy a utilizar la calculadora y así ahorrar tiempo en la grabación. 2.56 por 10, aquí podemos hacerlo directo, leyes de exponentes. Menos 19, dice la menos 19 elevado al cuadrado, se multiplican los exponentes, ¿no? Por ley de exponentes. Recuerda que una potencia elevada a otra potencia se multiplican los exponentes. Entonces, menos 19 por 2 es menos 38 Coulomb al cuadrado. Dividido entre 10 a la menos 9 al cuadrado, por ley de exponentes sería 10 a la menos 18 metros cuadrados. Bien, ahora vamos a multiplicar el 9 por 2.56, que son los números que no tienen exponente de base 10. Esto es igual a 23.04 Observa que el metro cuadrado arriba y abajo se cancela, Coulomb cuadrado abajo y arriba también se cancela y solamente nos va a quedar Newton. Ahora lo que sigue es hacer un manejo de la ley de exponentes para la notación científica con las potencias de base 10. Entonces, 10 a la 9 por 10 a la menos 38, en la multiplicación los exponentes se suman, ¿no? Con todo y su signo. Entonces, 9 menos 38, esto va a ser por 10 a la menos 29. Y abajo sigue quedando 10 a la menos 18. Ahora divide estos dos exponentes. En la división, ¿qué pasa? Que los exponentes se restan, ¿no? Dejas la base de 10. Y menos 29 menos 18 menos por menos va a quedar más. Entonces, menos 29 más 18. Vamos a anotarlo aquí. 10 a la menos 29 más 18. Entonces quedará la diferencia menos 11. Esto en unidad de Newton. Vamos a poner aquí, Newton es la unidad. Y finalmente, para acomodar esto con la convención correcta de la notación científica, el punto decimal se acostumbra ponerlo entre el primer y segundo dígito. O sea, lo tengo que recorrer en medio del 2 y el 3. Y así quedará que la fuerza eléctrica es igual a 2.3. Podemos cerrarlo a 2.3 por 10 a la... ¿Qué pasa con el exponente? Tienes que modificarlo. Cuando el punto decimal se recorre hacia la izquierda, como es este caso, entonces tienes que sumarle al exponente el número de lugares que lo recorrimos. ¿Cuántos lugares lo recorrimos? Únicamente un lugar. Entonces vamos a sumarle 1. 1 menos 11 o menos 11 más 1 es igual a menos 10. Y así tenemos nosotros el valor de la fuerza eléctrica, que estaría interviniendo entre dos electrones que están separados una distancia de 1 nanómetro. 2.3 por 10 elevado a la menos 10 Newton.
lo podemos verificar con nuestra calculadora, pero vamos aquí a borrar primero el pizarrón para seguir adelante. Bueno, aquí tuve que abrir la toma, ustedes discúlpenme porque no alcancé a abrir la cámara correctamente y pues un error de mío, les pido esa disculpa entonces. Nada más entonces ver aquí los cuadrados que hacían falta, ¿no? Decíamos que la carga de electrón se repite 2 veces, entonces es equivalente a elevarla al cuadrado. La unidad también se tiene que elevar, Coulomb al cuadrado, ¿no? Y de ahí pues las operaciones que ya estuvimos viendo. Y también comprobado en la calculadora científica, ese resultado es correcto. Así que ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Es una fuerza eléctrica de magnitud de 900 newton actúa entre dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, que están separadas una distancia d. Entonces no nos proporcionan el valor ni de las cargas ni la distancia que separa estas cargas. Es decir, es un problema de tipo algebraico. Vamos a ver cómo resolverlo. Calcular la nueva fuerza eléctrica si, inciso A, se separan al triple y luego en el inciso B se acercan a la mitad. Muy bien, entonces, inciso A, vamos a resolverlo. En un inicio, las cargas eléctricas están separadas a una distancia de Q1 y Q2. No nos dicen qué distancia es y de hecho no necesitamos saberlo, ahorita van a ver por qué. Gracias a la ley de Coulomb. Tampoco nos dice si es fuerza de repulsión o de atracción, todo eso no lo sabemos, pero repito, no es necesario saberlo para resolver esta pregunta. Se van a separar al triple de distancia, entonces. Tendríamos algo así, ¿verdad? El triple de distancia respecto a la distancia original. Aquí la fuerza eléctrica tiene una magnitud o un tamaño de 900 newton originalmente. ¿Cuál es la nueva fuerza eléctrica que se tiene ahora en este caso? F'. Vamos a llamarle F'. La nueva fuerza eléctrica es lo que queremos saber ahora. Bueno, aquí se tiene que cumplir la relación de Coulomb, ¿no? K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado es igual a 900 newton. Las cargas se mantienen igual, Q1 y Q2 no cambian. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, obviamente la constante eléctrica nunca cambia, es una constante. Lo que sí está cambiando es la distancia. La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea que de entrada esperamos que al aumentar la distancia, ¿qué pase con la fuerza eléctrica? Pues disminuya, ¿no? Por el contrario, va a disminuir, ya que son cantidades inversamente proporcionales. Recuerda que si una cantidad está en el denominador de la fórmula, entonces es inversamente proporcional a la que tenemos en la igualdad. Al aumentar la distancia, tiene que disminuir la fuerza eléctrica, pero no va a disminuir 3 veces, porque aquí la distancia está elevada al cuadrado. Tenemos que elevar al cuadrado ese triple que tenemos aquí, o sea, 3 al cuadrado 9, va a disminuir 9 veces la fuerza. Entonces, disminuye 9 veces. Y lo demostramos directamente con el cálculo. La fuerza eléctrica prima, nueva, F' es igual a la constante por Q1 por Q2, que eso no cambia, entre la distancia, pero esta distancia ahora es de ¿qué? 3 veces, ¿no? La distancia, con respecto a la distancia original. Entonces 3D elevado al cuadrado, esto es K por Q1 por Q2 sobre 3 al cuadrado, que es 9, y D al cuadrado de cuadrado. Observa que esta parte que voy a encerrar aquí, esta parte que estoy encerrando en color café es exactamente esta misma, ¿verdad? Compáralas y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que está cambiando este 9 en el denominador?
Cuando nosotros sustituimos esto por su valor, que son 900 newton, entonces la fuerza eléctrica nueva, F' va a ser 1/9 de la fuerza eléctrica original, o sea, esto que vale 900 newton. Y entonces la novena parte de 900 newton es dividir 900 entre 9, es decir, tenemos una fuerza eléctrica de solamente 100 newton. Ahí está la disminución en un factor de 9 o la disminución en 1/9. ¿De acuerdo? Ya está resuelto el inciso A. De esta manera, toma nota de ello en el video y siempre toma en cuenta eso, ¿no? Cada vez que se alejen las cargas, o sea que aumente la distancia, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿no? Por lo cual entonces puedes ahorrarte este cálculo y dividir directamente 900 entre 9, que hubiera dado igualmente 100 newton. Pasemos al inciso B. Ahora se acercan a la mitad de distancia, ¿no? Ahora se van a estar acercando a la mitad de la distancia. ¿Qué pasaría? ¿Qué esperas que pase con la fuerza eléctrica? ¿Que aumente o que disminuya? Si la distancia ahora disminuye, ¿qué esperamos? Que la fuerza eléctrica al revés, ¿no? Aumente, porque son inversamente proporcionales. Entonces, al disminuir la distancia, va a aumentar la fuerza eléctrica. Entre más cerca estén las cargas, pueden interactuar mejor que si están más lejos. Y eso se manifiesta también cuantitativamente o matemáticamente. Entonces, se van a acercar a la mitad. Tendríamos un esquema de este tipo en el inciso B, donde la carga Q1 está a la mitad de la distancia de la carga Q2. O sea, la distancia entre dos, ¿no? La distancia original que teníamos aquí, ahora se va a la mitad. Bueno, entonces ya dijimos, va a aumentar la fuerza eléctrica. ¿Cuántas veces aumenta? El cuadrado de este número. Eleva 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Aumenta 4 veces la fuerza eléctrica nueva. Vamos a llamarle F'B'. F'B' para distinguirla de la anterior. Y entonces, pues nada más vamos a multiplicar por 4 este valor. Esta nueva fuerza eléctrica, F'B' es igual a 4 veces el valor de la fuerza original, Fe. 900 newton por 4. Y entonces la fuerza eléctrica nueva, en este caso va a ser igual a 3600 newton. Observa cómo aumenta 4 veces, entonces exactamente la fuerza, ¿no? Hay una gran diferencia entre 100 newton y 3600 newton, ¿no? O sea, realmente hay una diferencia literalmente de un factor de 36. Es 36 veces más grande esta fuerza que cuando se separaron al triple de distancia, ¿sí? Entonces pueden comprobar eso con la sustitución directamente en la ley de Coulomb, trabajar con el mismo procedimiento y van a ver que el 4 va a quedar aquí multiplicándoles al hacer la regla de fracciones de extremos y medios. Por eso es que llegamos a esa conclusión. Entonces apréndetelo de aquí en adelante. Es más fácil que tú recuerdes esto y no hagas todos los cálculos porque ya los dominas y entonces pues se hace muy fácil, muy directo. En resumen, cuando las cargas se alejan, la fuerza eléctrica disminuye. Al aumentar la distancia, la fuerza eléctrica disminuye siempre con el cuadrado de la distancia. Y al revés, si las cargas eléctricas se acercan, la fuerza eléctrica es más grande y va a aumentar también en ese factor que se acercaron elevado al cuadrado, como lo acabamos de ver. Bien, vamos a hacer un último ejemplo. Para esto voy a ordenar nuevamente mi pizarrón. Finalmente, entonces, resolveré este ejercicio a manera de ejemplo. ¿Qué distancia separa dos cargas eléctricas de magnitud de 3 microcoulomb, Q1, y Q2 de menos 11 microcoulomb? Si existe una fuerza eléctrica de 7.5 newton, una fuerza eléctrica atractiva, ¿no? En este caso, al ser cargas de diferente signo. Entonces, nos piden la distancia. Y
tenemos los valores de cargas Q1, Q2, así como la fuerza eléctrica. ¿Qué necesito hacer? En base a la ley de Coulomb, realizar el despeje, ¿no? Entonces la ley de Coulomb es fuerza eléctrica igual a K, la constante eléctrica, que esa ya la tenemos que saber de memoria, preferentemente como aquí, multiplicado por Q1 por Q2 entre la distancia elevada al cuadrado. Tenemos fuerza, la constante siempre la conoces, las dos cargas y falta despejar la distancia, ¿no? Entonces vamos a realizar un despeje de la distancia. Bueno, aquí para más rápido, como esto está dividiendo, lo paso multiplicando de este lado y luego la distancia va a quedar fuerza eléctrica por distancia al cuadrado igual a K por Q1 por Q2, ¿no? Ahora esta fuerza eléctrica está multiplicando. ¿Cómo debe pasar del otro lado del igual? Al revés, dividiendo. Entonces equivale a intercambiar distancia cuadrada con fuerza eléctrica. Nada más cambia las de lugar. Eso funciona en cualquier despeje que sea, en el cual sean fracciones. Ahora este cuadrado, ¿cómo lo vamos a eliminar? Como la operación contraria, ¿no? O sea, como la raíz cuadrada. Y ahí tienes el despeje de la distancia. Ahora tenemos que sustituir los valores que tenemos de forma correcta en las unidades correctas. La distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de la constante eléctrica, que ya conocemos, 9 por 10 a la 9. Siempre escriban las unidades completas porque las vamos a necesitar en el análisis dimensional. Y así vemos que también nuestro procedimiento, nuestras operaciones, van siendo correctas. Es muy útil siempre manejar unidades, no solamente en física, sino en cualquier tema de ciencias, que se hagan mediciones. Entonces la constante eléctrica multiplicada por Q1, el valor de la carga 1 que es de 3 microcoulombs, el prefijo micro entonces tiene un valor de 10 a la menos 6, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos en prefijos. Esto multiplicado por Q2. Q2 tiene un valor de menos 11 microcoulomb. Bien, aquí no necesitamos anotar el signo, únicamente la magnitud del valor numérico de la carga. ¿Por qué? Es muy importante aclarar eso de una vez. También como se aplica esto en cargas de campos eléctricos, la ley de Gauss, ¿sí? Etcétera. ¿Por qué no necesito, y de hecho no debo poner un signo negativo allí de la carga? Porque además te daría la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? Que es un número imaginario, no es un número real. Y la distancia no puede ser un número imaginario, es un número real siempre, positivo. Bueno, es que este signo recuerda que lo estableció en su convención Benjamin Franklin cuando designó las cargas y dijo, bueno, esta carga yo quiero que se llame positiva y esta carga quiero llamarla negativa, y así se quedó, ¿no? Pero no confundir esos signos como signos matemáticos. Son signos de naturaleza eléctrica, no de naturaleza matemática. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer esa aclaración porque sí se presta bastante a confusiones si no lo tomamos en cuenta. Entonces no necesito poner el signo negativo de las cargas. Porque, vuelvo a decir, son signos de naturaleza eléctrica y no matemática. Lo único que establece es que si son cargas de diferentes signos se atraen, si son cargas del mismo signo se repelen. Esa información sí te la van a dar esos signos de las cargas eléctricas. Pero matemáticamente te aconsejo no lo tomes en el cálculo porque te vas a confundir. O si no, como aquí te va a dar incluso un número imaginario. Abajo la fuerza eléctrica que es de 7.5 newton. Y entonces se tratará de realizar ahora estas operaciones. Notación científica, entonces primeramente tomaríamos en cuenta por ejemplo aquí podemos multiplicar el orden que sea. Los números que no tienen exponente de base 10, 11 por 3 son 33. Y luego 9 por 33, 287.
no, mentira. Son 297. Leyes de exponentes. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 queda 10 a la 3. 10 a la 3 o 10 al cubo por 10 a la menos 6 queda 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3. Coulomb por este Coulomb es Coulomb cuadrado, que se va a cancelar con el Coulomb cuadrado que tienes en el denominador. Queda Newton por metro cuadrado entre 7.5 Newton. Se elimina Newton con Newton también. Y vamos a dividir ahora el número 297 entre 7.5 para al final obtener la raíz cuadrada de esos valores. Esto es igual a 39.6 por 10 a la menos 3 metro cuadrado. Y el último paso es obtener raíz. En este caso la raíz no es exacta, ¿no? Entonces la voy a realizar más rápidamente en la calculadora científica. Si te permiten el uso de calculadora en tu examen, pues así lo vas a manejar directamente en tu calculadora. Si no, lo que realmente ocurre aquí es que en un examen de admisión, por ejemplo, donde no se permite el uso de calculadora, o si tu profesor en tu curso de física no te permite el uso de calculadora, debe colocarte una raíz que sea exacta o que se pueda simplificar por lo menos, utilizando propiedades de radicales. En este caso ya quedaría un resultado, vamos a redondearlo a 0.2, aproximadamente esta raíz es 0.2, la raíz cancela al cuadrado del metro y queda en metros. 0.2 metros o una distancia equivalente también de alrededor de 20 centímetros, ¿no? Esa entonces es la distancia que nosotros tenemos para este caso. Las cargas eléctricas que están con estos valores y la fuerza que actúa entre ellas está separada casi 20 centímetros. Bien, pues aquí terminamos el primer video de esta área de electricidad, particularmente electrostática, que son cargas en reposo. Espero que esto haya sido de gran utilidad, que te permita realizar diferentes ejercicios y entonces nos vemos para el siguiente de esta serie, que sería el de campo eléctrico. Hasta entonces.